Javier Díaz Ordue sí me pone en una tesitura tremenda, porque me dice, cambió su opinión sobre Ringo, si era o no un buen baterista. Sí, y lo reconozco y además lo siento en el alma. Pero efectivamente yo durante mucho tiempo dije que Ringo Starr era el tipo con más suerte del mundo porque había caído en una banda donde 3 genios lo habían llevado casi de paseo. No. He oído mucho a grandes bateristas, a gente que admiro muchísimo, como Grohl de Foo Fighters y antes de Nirvana, como Trey Cool de Green Day, hablar de Ringo y explicarte por qué era un genio. Y cuando lo oyes en serio, lo que está haciendo atrás del genio de Paul y John y las guitarras y el bajo, que el bajo de Paul McCartney es absolutamente de locos, es uno de los bajos más complejos que hay en la vida. Oye Something de George Harrison, oye lo que está haciendo en el bajo todo el tiempo Paul McCartney ahí, es de locos. Pero si oyes detrás de todo eso lo que está haciendo Ringo Starr, lo que hace a cada momento, cómo lleva la canción, cómo hace el relleno perfecto en el momento perfecto, no con un gran virtuosismo, pero como una forma de empujar hacia adelante la canción, de darle ese cambio necesario para pasar de te estoy presentando la canción a vamos a hacer un super final. Es impresionante. El tipo tenía, aparte de que era un metrónomo, que esto siempre se dijo, el tipo tiene una sensibilidad a la canción y lo que la canción necesita, que he dedicado, pero fácil, los últimos 4 o 5 años a oír, cada vez que oigo a los Beatles, a detenerme, regresar a una canción y meterme un poco más en qué demonios está haciendo el señor Richard Starkey. Cambiado mi opinión radicalmente sobre él, creo que es uno de los grandes bateristas de la historia, pero no un gran virtuoso. Es un gran baterista al servicio de las canciones. En otro nivel del mundo, tendrás siempre a Neil Peart, a John Bonham y al baterista de los Who, cuyo nombre olvido con increíble facilidad una y otra vez. Soy su admirador, pero olvido su nombre con muchísimo gusto. Entonces, bueno,